Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestras 5 preguntas del ICFES tiene un pre-ICFES y el turno de hoy es para Ciencias Naturales, la materia que ustedes escogieron en Instagram. Así que, comencemos. Pregunta número 1. La gráfica muestra cómo cambia el número de individuos de una especie de ave en un área determinada, cuando una especie de parásito que puede enfermar al ave es introducida en el ecosistema. El parásito depende de esta especie de ave para su supervivencia. La gráfica muestra también el cambio en la población del parásito. Tenemos la gráfica. Con base en los datos de la gráfica, si la tendencia se mantiene, ¿cuál de las siguientes predicciones es válida para la población del parásito después del mes 18? Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 1. Entonces, en esta pregunta nos presentan una gráfica que relaciona el comportamiento de la ave con un parásito de esta ave. Y nos dicen algo importante que fue lo que subrayé en azul. El parásito depende de esta especie de ave para su supervivencia. Dice la pregunta, con base en los datos de la gráfica, si la tendencia se mantiene, ¿cuál de las siguientes predicciones es válida para la población del parásito después del mes 18? Ojo acá, decir que la tendencia se va a mantener, pues básicamente es que el comportamiento que traía va a continuar, simplemente eso. Entonces, si nos damos cuenta, acá estamos descendiendo y pues si la tendencia se mantiene, pues vamos a seguir descendiendo. Entonces, pues no hay mucho más que decir ahí. Entonces ya sabemos que después del mes 18, vamos a mirar las opciones. Dice la opción A, descenderá hasta 5 individuos por metro cuadrado y crecerá nuevamente en el mes 19. Ok, esto es completamente falso. Esto no es mantener una tendencia. ¿Se mantendrá estable en 25 individuos por metro cuadrado por un largo tiempo? Tampoco, la tendencia es a la baja, no a mantenerse constante. En ningún momento la población se está estabilizando. Entonces también es falso. La opción C, aumentará de forma constante, claramente no aumentar. Y pues la opción que es correcta, súper sencillo, que es lo que nos dice acá, y es, será menor de 25 individuos por metro cuadrado por no tener aves a quien parasitar. Entonces, súper sencillo. La opción correcta es la opción D. Consejos para este tipo de preguntas. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es analizar la información y saber interpretar una gráfica. Así de fácil. Pasemos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. Un golfista golpea una pelota y esta rueda desde el punto X hasta el punto Z. Hace introducirse en el hoyo, como se muestra en la figura. Tenemos la figura. Durante el trayecto de la pelota, la fuerza normal ejercida por el campo sobre esta es mayor en el trayecto YZ, en comparación con el trayecto XY. El golfista se pregunta, ¿la fuerza de rozamiento ejercida por el campo sobre la bola es mayor en el trayecto XY o en el trayecto YZ? Él propone la hipótesis de que la fuerza de rozamiento es mayor en el trayecto XY. Al finalizar el partido de golf, él consulta en internet que la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto, debido a una superficie, es proporcional a la fuerza normal ejercida por la superficie. ¿La hipótesis del golfista es compatible con el fenómeno y la información encontrada en internet? Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 2. El tema de esta pregunta es fuerza de fricción y plano inclinado. Acá es muy importante tener en cuenta que lo que hay que hacer es básicamente organizar la información. Tenemos un golfista que quiere saber en cuál de los siguientes tramos es mayor la fuerza de rozamiento, si en el tramo XY o en el tramo YZ. Y acá nos dicen una información importante. La fuerza normal es mayor en el trayecto YZ. Y él encuentra en internet que a mayor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Entonces eso es fundamental. Después de encontrar esa información, él propone una hipótesis. Y es que la mayor fuerza de rozamiento va a estar en el trayecto XY. Entonces vean lo que nos dice. Él en internet encontró que a mayor fuerza normal vamos a tener mayor fuerza de rozamiento. Y la mayor fuerza normal está en este trayecto, en el trayecto YZ. Entonces la hipótesis de él claramente está equivocada. Entonces vamos a eliminar de una vez la opción A, que nos dice que sí tiene razón, y la opción C. Entonces nos queda la opción B y la opción D. Miremos qué nos dice la D. Dice que no es verdad porque la fuerza normal es menor en el trayecto XY. Eso es verdad, ¿sí? La normal es menor en el trayecto XY. Y de acuerdo con la nueva información, a menor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Falso, es al revés. Si nos damos cuenta, entonces la única opción que nos queda, que pues básicamente es la opción correcta, sería la opción B, que dice:
No, porque la fuerza normal es mayor en el trayecto YZ, cosa que es verdad, y de acuerdo con la nueva información, a mayor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Listo. Quiero aclararles una cosita. Bueno, y es qué pasa con las fuerzas en un plano inclinado, que es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Bueno, acá yo básicamente tracé las fuerzas y nos falta recordar una cosa. Entonces, recuerden que la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, como quieran llamarla, es igual a un coeficiente de fricción que depende del material donde yo esté. No es lo mismo la fricción en una carretera de asfalto a la fricción en una superficie lisa. Eso multiplicado por la normal. Entonces es importante. A mayor normal, mayor fuerza de fricción. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo acá, yo sé que el peso siempre va a apuntar hacia abajo y siempre va a tener la misma magnitud porque es el mismo objeto. Y también tengo lo siguiente, que la fuerza normal, en este caso, aparece opuesta al peso, ¿sí? Aparece perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, la fuerza normal tiene una magnitud tal que, digámoslo así, contrarreste el peso que tiene ahí. Entonces va a contrarrestar todo el peso, va a tener una magnitud, digámoslo así, importante. Esa magnitud, a medida que yo voy inclinando la superficie, se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque es que el peso que tiene que contrarrestar la normal en este caso ya no va a ser todo, sino va a ser una parte. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Porque este peso, como siempre va hacia abajo y esto está inclinado, se me va a descomponer en dos. Acá va a tener un peso, digamos en Y, siendo Y este eje, y acá va a tener un peso en X. Lo mismo acá, un peso en X y un peso en Y. ¿Y qué es importante acá? Que a medida que yo voy inclinando ese plano, ese peso en X se me va haciendo más grande, y eso me explica algo muy importante. Vean, por ejemplo, acá yo tengo una fuerza de fricción grande, ¿sí? Acá la fuerza de fricción es más pequeña, y acá la fuerza de fricción en este último es aún más pequeña, porque la normal cada vez se hace menor, menor y menor. Pero ¿qué es lo que me va a explicar que yo digo que es súper importante? La razón por la cual, si yo digo, bueno, pero si a medida que yo aumento la inclinación tengo menor fuerza de fricción, ¿por qué razón me es tan difícil subir la caja? Pues la respuesta está acá, por este WX, porque la componente X del peso, que está en dirección opuesta a la fuerza que yo estoy aplicando, cada vez que yo lo inclino se va haciendo mayor y mayor. Entonces esa es la razón por la cual se nos dificulta subir una caja cada vez que yo voy inclinando e inclinando más la superficie. Así de sencillo. Recuerden por favor esto y entiéndanlo muy bien, sobre todo conceptualmente. ¿Listo? Pasemos con la pregunta número 3. Pregunta número 3. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y, por tanto, la carga total es positiva y se representa con signos más. Se tienen dos esferas metálicas idénticas. Una esfera, 1, inicialmente con carga positiva más Q, y otra esfera, 2, inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, más Q medios, como muestra la figura. Tenemos la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Tenemos las opciones. La pregunta número 3. El tema de esta pregunta es electrones y carga. Entonces acá les anoté para que lo tengan claro. Si yo tengo un cambio, digámoslo así, positivo, es porque yo perdí electrones, perdí cosas negativas. Y si yo tengo un cambio negativo, es porque yo gané electrones, gané cosas negativas. Es importante tener en cuenta que estamos hablando del cambio en la carga. Entonces, bueno, acá tenemos dos esferas, la esfera 1 y la esfera 2. Y nosotros podríamos decir que si vamos a analizar la esfera 1, pues yo digo, bueno, entonces mi esfera 1, inicialmente ¿cómo estaba? Pues inicialmente tenía una carga, digamos que es 2, 4, 6, 8. Digamos que tiene una carga de más 8. Y al final me quedo con una carga de ¿cuánto? Pues al final me quedo una carga de más 4. Y vamos a mirar qué pasó con mi esfera 2. Entonces yo digo, bueno, hago lo mismo para mi esfera 2. Mi esfera 2 inicialmente tiene una carga de 0. Y al final tuvo una carga de más 4. Entonces vamos a mirar una cosa.
¿Cómo fue el cambio en mi esfera 1? De más 8 a más 4, pues básicamente yo tengo que restar 4, entonces menos 4. Fue un cambio negativo. Y en la esfera 2, pues yo tengo que de 0 a más 4, acá yo tengo que fue un cambio positivo. Entonces más 4. Primera cuestión. Si yo empiezo a decir pasaron protones, estoy cayendo en un error. Los protones no se pasan entre esferas o no se pasan entre elementos, entre átomos, pues. Entonces descarto de una de esas dos opciones. Nada que pasaron protones, nada que se perdieron protones, no, nada. Los protones constantes. Ahora sí, los electrones son los que van a cambiar. Entonces veamos una cosa. Acá el cambio de la carga en la esfera 1 fue negativo. Eso quiere decir que la esfera 1 ganó electrones. Y en la esfera 2 el cambio fue positivo. Entonces eso quiere decir que la esfera 2 perdió electrones. Listo, entonces vean el cambio, no vean únicamente el signo del final, vean el cambio y ténganlo muy presente. Entonces yo digo, bueno, pues básicamente si la esfera 2 perdió los electrones, entonces de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Listo, súper sencillo. Miremos qué dice la C. La C nos dice de la esfera 1 pasaron electrones a la esfera 2. No, claramente no. Dice todo lo contrario. Entonces, pues a ese respecto ustedes se dan cuenta que la opción correcta es la opción A. ¿Qué consejo les puedo dar acá? Organicen la información. Si ustedes tienen muy claro el concepto y organizan esta información, que dicen, ok, tengo que mirar el cambio de la carga, pues ya se les facilita mucho más. ¿Listo? Pasemos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. En un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos, la velocidad inicial del bloque es la misma. La velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestran en la tabla. Tenemos la tabla. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes será un posible resultado del experimento si la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir la fricción? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 4. Acá nos piden que analicemos una situación donde tenemos un cubo de madera que se lanza por una superficie que tiene fricción y que al final llega un resorte y lo va a comprimir. En ese experimento, las personas registraron la velocidad de llegada del cubo de madera y la compresión. Pero después cambiaron el experimento. ¿Por qué? Porque empaparon la superficie con agua y con jabón. ¿Para qué? Para que esta fuerza de fricción fuera más pequeña. Entonces, ¿qué trabajo ejerce esa fuerza de fricción? Pues básicamente me frena el cubo. Yo digo, bueno, lógicamente, en el momento que llegue mi cubo, pues la velocidad de llegada al tener menos fricción va a ser mayor. Entonces, de entrada eliminamos la opción A y la opción C, que tienen velocidades menores. Y ahora miremos la parte de la compresión. Esto que yo dibujo acá con verde es la longitud de compresión. Entonces, si el cubo ya no cuenta con fricción, pues claramente va a llegar con una mayor velocidad y va a comprimir más ese resorte. Entonces, pues claramente la opción B no podría ser, porque acá la compresión es menos y necesitamos que sea mayor. Y en ese orden de ideas, entonces la opción correcta sería la opción D, que nos dice que la velocidad de llegada es de 2.4 metros por segundo y la compresión es de 0.26 metros, ambos mayores a lo que nos presentaba la primera tabla. Y listo. Pasemos entonces con la pregunta número 5. Pregunta número 5. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello, se capturarán 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentarán con semillas de café y las otras 5 con alimentos sin café. A cada ardilla se le colocará un rastreador y se registrará su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva, y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Basados en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas de café? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 5. Básicamente acá tengo unos investigadores que quieren ver cómo influye el café en el movimiento de las ardillas. Entonces van a atrapar 10 ardillas
y 5 van a ser el grupo control, aquellas que no les van a dar café, y otras 5 sí se les va a dar café. Sin embargo, encontraron un estudio reciente que dice lo siguiente, y es lo que yo estoy subrayando en azul. Los mayores desplazamientos van a ser en aquellas ardillas que no alcancen la edad reproductiva. Entonces, ojo. ¿Por qué? Porque acá nos dice que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la edad es una posible variable de confusión o un factor de confusión. ¿Qué es una variable de confusión? Una variable que yo no tengo en cuenta en mi experimento y me puede alterar los resultados. Me puede arrojar resultados erróneos, me puede dar correlaciones donde no existen o básicamente me puede hacer caer en un error. ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer yo como investigador? Pues controlarla. Evitar que esto me afecte mis resultados. Entonces vamos a ver. Miremos entonces qué nos dicen las opciones. La opción A nos dice que tengo que dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que éstas demoran en consumirlas. Bueno, pues acá yo no estoy modificando nada. Entonces no. La B nos dice que coloque semillas en la base de 10 troncos y mida la longitud que recorren las ardillas en los troncos. También es completamente falso porque primero acá yo no tengo distancias más grandes que las que recorren aquellas ardillas que son territoriales, que son ya adultas. Y segundo, no es el objetivo de investigación, yo quiero ver qué tanto se desplazan en el bosque. La opción C dice, determinar las edades de las ardillas, ok. Capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Bueno, de esta manera yo sí estoy controlando mi variable de confusión. Si yo tengo ardillas de diferentes edades, pues después de determinar cuáles eran las edades de las ardillas, pues básicamente yo estoy controlando que haya el mismo número de ardillas territoriales y el mismo número de ardillas jóvenes, que pues son las que sí se van a desplazar. Y así de esa manera yo sí puedo tener resultados que sean comparables. Entonces la opción C es la opción correcta. Pero miremos la opción D para que no haya dudas. Dice, capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área, ¿por qué de 3 metros cuadrados, no? Si yo quiero ver su desplazamiento en el bosque y comparar sus desplazamientos, claramente esta no es la opción correcta. Y listo. Bueno chicos, pues ya eso sería todo por las preguntas. Recuerden muy bien en esta parte de experimentos estudiar lo que es el grupo control, lo que es una variable de confusión, lo que es un control negativo y un control positivo. Les recomiendo que también en esta parte de los experimentos lo estudien no solamente para biología, como es este caso, sino también para química, para física, bueno, en fin. Y listo, pues eso sería todo por hoy. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse a este canal y compártanlo con sus amigos. Sigan a Clases con Juan en las redes de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en una próxima. Chao.